audiencias número 4 del complejo de los juzgados administrativos en nombre de la rama judicial en representación, o actúa como en su representación, el juez 39 administrativo del circuito de Bogotá, de la rama judicial del Poder Público de la República de Colombia. En la sala de audiencia se encuentran los señores apoderados de las partes demandante y demandada en las causas judiciales 2018-131 y 2018-139, instaurados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y GAP contra la UGPP. El objeto de esta diligencia es llevar a cabo la audiencia inicial dentro de las causas judiciales antes mencionadas, con la claridad de que se va a hacer una audiencia múltiple sin acumulación de los procesos, los cuales siguen su trámite procesal separado, solo que por economía procesal se va a hacer una sola audiencia. Damos reconocimiento de personerías jurídicas a la doctora María Lucely Cáceres Ovalle y a la doctora Silvia Giselle Barreto Casas, la primera como apoderada de la parte demandante, la segunda como apoderada de la parte demandada en la causa 2018-131, igualmente a la doctora Sandra Magali Salgado Leiva y al doctor Edgar Steven Quiroga Contreras en el proceso 2018-139, la primera como apoderada de el IGAP y el segundo como apoderado de la UGPP. A ellos les reconocemos personería jurídica para actuar en nombre y representación de cada una de las entidades antes mencionadas en sus respectivas representaciones conforme al escrito de mandato que obra al expediente. Bien, como estas son audiencias, una audiencia múltiple, simplemente en el saneamiento del proceso, que va a ser conjunto para ambos expedientes, observamos que las demandas fueron presentadas oportunamente, además de presentadas, admitidas en su oportunidad, notificado el auto admisorio de la demanda, además de notificado el auto admisorio de la demanda, del mismo se corrió el traslado para contestación de la demanda. Las demandas fueron contestadas oportunamente por la UGPP y respecto de las cuales propuso excepciones las cuales se le dio el traslado a el IGAP, e igualmente vencido el mismo, lo que obró fue por auto respectivo fijar fecha y hora en el momento y día que nos convoca para realizar la audiencia inicial. En ese sentido, el despacho no observa la existencia de causal de nulidad o irregularidad procesal que afecte la actuación surtida previo al inicio de esta audiencia. Sin embargo, le preguntaremos a los colegas si observan causal de nulidad o alguna irregularidad procesal que afecte lo actuado hasta la presente. Voy a dirigirme en plural. Señoras apoderadas del IGAP. De parte del IGAP no tenemos ninguna observación. Pero, a ver. En los dos procesos. No, porque, a ver. Primero, decimos el radicado de cada uno. Porque mi doctora es del 131, ¿cierto? 139, la 2. 139, entonces, pues, recuerda, sí, porque si no, la doctora actúa en el 131 y la doctora en el 139, entonces, recuérdenme eso porque, digámoslo, me quedaría actuando de pronto la doctora sin poder en uno de los dos. Y entonces después sí nos genera de pronto algún inconveniente a alguien que no entienda la dinámica. Muy bien, doctor. Lucely Cáceres, en calidad de apoderada del expediente 131, no observo ninguna nulidad ni ninguna situación que afecte el proceso, está en la parte en que va. Doctora. Sandra Magali Salgado, como apoderada delegada dentro del proceso 18-139, no tiene ninguna observación y acepta las observaciones del señor juez. Doctora, por favor.
Silvio Barreto, dentro del proceso 2018-131, no observa ninguna causal de nulidad. Doctor. Gracias, doctor. Edgar Steven Quiroga Contreras, en el proceso 2018-139 tampoco observo ninguna causal de nulidad. Así las cosas, coincide el despacho con los colegas, las colegas, y por lo tanto autorizados nos encontramos para seguir en audiencia inicial. Bien. Hay una serie de excepciones y entre ellas la falta de legitimación en la causa. Diríamos fundamentalmente que la UGPP, en términos generales, pues considera que no está legitimada en la causa. Sin embargo, yo creo que bien pudiéramos hacer un análisis de legitimación de hecho y legitimación material. Y entonces, en cuanto a la legitimación de hecho, como lo tiene sentado la sección tercera del Honorable Consejo de Estado, se refiere al hecho mismo de que la parte que asiste al proceso esté llamada por alguna de las formas procesales autorizadas por la ley, bien como parte o bien como tercero. Y este llamamiento para acudir al proceso fundamentalmente obedece desde la legitimación de hecho pues a la relación procesal, y desde el punto de vista de la relación procesal basta con que la demandante, en este caso el IGAP, considere que el sujeto pasivo del presente medio de control sea la UGPP. Entonces, desde ese punto de vista, sí hay una legitimación en la causa por parte de la UGPP. Ahora, en cuanto a la legitimación material, que es lo que se distingue en este caso, fundamentalmente, pues ella se refiere de una u otra manera a si la parte demandada materialmente está llamada o a responder o a cumplir o a ejecutar el fallo o tiene relación directa con los derechos en discusión. Pero esto solamente se verá cuando se profiera la sentencia. Entonces, desde ese punto de vista, la excepción previa de falta de legitimación en la causa será negada. Ahora, en cuanto a la prescripción, evidentemente, mire qué curiosidad, aquí hay prescripción de la demanda, solicitud de prescripción de la demandante y algo hacía la demandada también, pero más que todo la demandante, si la memoria no me falla, en ambos expedientes. Estoy hablando en conjunto para ambos expedientes, ¿listo? 2018-131 y 2018-139. En cuanto a la prescripción, pues uno considera que un derecho prescribe siempre y cuando uno deba reconocer el derecho. Si uno reconoce el derecho, entonces que le acrece, por decir algo, a la UGPP, pues hay que mirar fundamentalmente si esos recobros por cuenta de las diferencias de los valores que la UGPP está solicitándole al IGAP para cubrir los faltantes de los aportes en materia de seguridad social, pues evidentemente solamente podrá determinarse si hay prescripción o no, si evidentemente llegamos a analizar si le asiste o no el derecho. Así de sencillo. Entonces, digamos lo que sin querer esquivar la obligación que tengo de resolver de fondo la situación, pero pues evidentemente pues esto en su momento será un tema propio del análisis de la sentencia, siempre y cuando se llegue allí, por supuesto. Depende de la situación también que se analice. Entonces, desde este punto de vista, agotamos el trámite de secciones previas. ¿Alguna inquietud, doctores, doctoras? No, tranquilos, no, si no hay nada, tranquilos. O sea, listo, seguimos. Bien, fijación del litigio. Vamos a empezar por 2018-131 y tenemos la siguiente situación. El día 31 de octubre de 2017, la UGPP, mediante resolución RDP 041-349, ordenó la reliquidación de la pensión de vejez de Boris Enrique Suárez Mojica en cumplimiento del fallo judicial proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 2.
Señora apoderada de la parte demandante. Sí, señor, de acuerdo. Señora apoderada de la UGPP. De acuerdo. 2. En el artículo 11 de dicha resolución se ordenó cobrar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi lo adeudado por concepto de aporte patronal por un monto de 15.475.888 pesos. Señora apoderada de ILIGAP. No, doctora, estamos en el 131. No se olvide que estamos, por favor, en la fijación del litigio del 131. Ya después pasamos al 139. Sí, señor, de acuerdo. Doctora, por favor. ¿Me repite, por favor, las cifras, señora juez? 15.475.888 pesos. ¿Sí concuerda o no? No, yo tengo que son 33.414.000. Ya verificamos, entonces un pequeño receso. Entonces, ya, tú me dices cuándo. Sí, entonces, doctora, por favor. Sí, de acuerdo. Bien. Tercero, el día 8 de noviembre de 2017 se notifica al ICAT de la resolución número RDP 041-349, del 31 de octubre de 2017. Señora apoderada del ICAC. Sí, señor, de acuerdo. Señora apoderada de la UGPP. De acuerdo. 4. El 14 de noviembre de 2017, el IGAP presenta recurso de reposición y subsidiario de apelación solicitando a la UGPP revocar el artículo 11 de la resolución RDP 041-341 del 31 de octubre de 2017. Señora apoderada del ICAC. Correcto. Señora apoderada de la UGPP. De acuerdo. Quinto, el 12 de diciembre de 2017, la unidad administrativa, la UGPP, mediante resolución RDP 046-255, resuelve el recurso de reposición interpuesto y confirma la resolución RDP 041-349 del 31 de octubre de 2017, decisión notificada el 9 de enero de 2018. Señora apoderada del IGAC. Es correcto. Señora apoderada de la UGPP. De acuerdo. Sexto, el 22 de diciembre de 2017, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional, mejor dicho, la UGPP, mediante resolución RDP 047-957, resuelve el recurso de apelación interpuesto y confirma la resolución RDP 041-349 del 31 de octubre de 2017, decisión que se notificó el 18 de enero de 2018. Señora apoderada de la parte demandante. Sí, señor, de acuerdo. Señora apoderada de la UGPP. De acuerdo. Bien, vamos a seguir con la fijación de los hechos del litigio del 2018-139 y ya como los procesos son tan parecidos, pues la fijación de los problemas jurídicos será común. Bien. Para el expediente 2018-139 tenemos los siguientes hechos. Primero, el día 17 de agosto de 2017, la UGPP, mediante resolución RDP 032-558, ordenó reliquidar la pensión de vejez de la señora María del Carmen Luna en cumplimiento del fallo judicial proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección segunda, subsección A. Señora apoderada del ICAC. De acuerdo con ese hecho. Señora apoderada de la UGPP. De acuerdo, su señoría. Segundo, en el artículo 9 de dicha resolución se ordenó cobrar al IGAP lo adeudado por concepto de aportes patronales por un monto de 33.414.725 pesos. Señora apoderada del IGAC. De acuerdo. Señora apoderada de la UGPP. De acuerdo, su señoría. El día 8 de septiembre de 2017, el director de Servicios Integrados de la UGPP, mediante radicado 2017-18002689-171,
Invito a la jefe de oficina asesora del IGAP a notificarse de la resolución RDP 32558 del 17 de agosto de 2017, comunicación radicada en el IGAP el 13 de septiembre de 2017. Señora apoderada del IGAC. De acuerdo. Señor apoderado de la UGPP. De acuerdo, su señoría. Cuarto, el día 21 de septiembre de 2017 se notifica al IGAP de la resolución número RDP 032558 del 17 de agosto de 2017. Señora apoderada del IGAC. De acuerdo con ese hecho. Señor apoderado de la UGPP. De acuerdo, su señoría. Quinto, el 27 de septiembre de 2017 el IGAP presenta el recurso de reposición y subsidiario de apelación solicitando a la UGPP revocar el artículo 9 de la resolución RDP 032558 del 17 de agosto de 2017. Señora apoderada del IGAP. Creo que no queda. De acuerdo. Gracias, doctora. Señor apoderado de la UGPP. De acuerdo, su señoría. Sexto, el 16 de noviembre de 2017 la UGPP, mediante resolución RDP 043071, resuelve el recurso de apelación interpuesto y confirma la resolución RDP del 17 de agosto de 2017, notificada el 29 de noviembre de 2017. Señora apoderada del IGAP. De acuerdo. Señor apoderado de la UGPP. De acuerdo, su señoría. Bien, en estos términos queda fijado el litigio fundamentalmente para ambos procesos. Obviamente, digámoslo, hay una serie de temas a tratar, ¿sí? Si hay o no expedición irregular de los actos administrativos por violación al debido proceso, en tanto que el IGAP debió ser notificado de la determinación de la deuda efectuada por la UGPP para controvertir la liquidación, si los actos administrativos tienen falsa motivación, dado que el IGAP no debe realizar aportes por reliquidación de una pensión ordenada judicialmente a la UGPP, teniendo en cuenta que las cotizaciones fueron realizadas conforme a ley, si los actos administrativos infringen las normas en que han debido fundarse al realizar el cobro de unos aportes al sistema de seguridad social en pensiones, respecto de los cuales puede haber operado la prescripción extintiva. Asimismo, si con los actos administrativos acusados se efectúa al IGAP un cobro de lo no debido por errores en la liquidación del monto a pagar en determinado por la UGPP, e igualmente si hay una violación al debido proceso por no seguir el procedimiento previsto en el Estatuto Tributario para determinar las obligaciones fiscales a cargo de la demandante, y si hay una indebida aplicación de las normas por desconocimiento de la retroactividad de la ley. Digamos, lo que son los principales problemas jurídicos a resolver, que son problemas jurídicos comunes a ambas litis. Ello no obsta para que en el curso del proceso, de conformidad con la fijación del litigio, los hechos probados y las alegaciones de conclusión, el despacho pueda abordar otros problemas jurídicos que se deriven y que tengan, por supuesto, conexidad con el asunto que ocupa la atención de este despacho. Bien, conciliación. El IGAP nos ha hecho llegar en el curso de la audiencia certificación del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la institución, en el cual manifiesta no estar interesado en adelantar un trámite conciliatorio. En esa medida, pues el despacho entiende que no hay interés para conciliar. Igualmente, el despacho se abstendrá de hacer oferta de revocatoria directa del artículo 95, parágrafo de la ley 1437, pues porque si no hay interés de conciliar, pues mucho menos interés habrá de revocar el acto administrativo. En cuanto a medidas cautelares, no hay pendiente alguna de aquellas que deba de ser decretada, en tanto no hay solicitud de las mismas. En cuanto al decreto de pruebas, es menester considerar que
Se decretarán las pruebas documentales aportadas con la demanda, con la contestación de la demanda y los antecedentes administrativos aportados en el curso del proceso, con el valor legal que el ordenamiento jurídico les conceda como prueba documental, incorpórese al expediente para los efectos del artículo 269 del Código General del Proceso. Así las cosas, no es necesario convocar audiencia de práctica de pruebas, y conforme al artículo 179 de la Ley 1437 de 2011, cuando los puntos debatidos sean de derecho y no se requiera la práctica de pruebas, el juzgador podrá en la audiencia inicial concederles hasta por el término de 20 minutos a cada uno de los apoderados y apoderadas el uso de la palabra para que presenten sus alegaciones de conclusión, de manera que aquí pues nos vamos a demorar 80 minutos según lo que veo, porque son 20 por cada uno de los colegas. Entonces pues espero que pues sean lo más abreviados los posibles en la medida de que ello esté dentro del alcance de las opciones, sin que ello demerite, por supuesto, o implique un demérito al ejercicio de los derechos de representación y defensa de cada una de las entidades que ustedes apoderan. Le concedemos el uso de la palabra a la señora apoderada del IGAP en el expediente 2018-131. Doctora, por favor. Muchas gracias, señor juez. Bien, en el tema de los alegatos finales, quiero, para evitar ser reiterativa con lo que se manifestó en la demanda, quiero resaltar los siguientes puntos. Primero, el IGAC en ningún momento faltó a su deber legal del pago de las prestaciones que le correspondían al señor Boris, en tanto que durante la vigencia del contrato siempre se cumplió todo lo establecido en la ley y desde el inicio hasta la finalización del mismo. Segundo, es importante resaltar que el fallo, que durante el fallo tanto de primera como de segunda instancia, mediante la cual le ordenó a la UGPP el pago de la reliquidación, en ningún momento se vinculó al IGAC, ni mucho menos fue parte durante ese proceso. Quiero dejar resaltado ese punto, toda vez que aquí es donde con las resoluciones que posteriormente emitió la UGPP, donde está haciendo el traslado del pago al IGAC, pues se evidencia la clara violación del debido proceso, en virtud de que nunca se tuvo la oportunidad para el IGAC de defenderse ni de presentar las respectivas pruebas y defensas que le corresponde. Así las cosas, pues consideramos que las resoluciones objeto de análisis de este litigio pues están viciadas en tanto de nulidad en debido proceso, falta de motivación, toda vez que en ningún momento las resoluciones expusieron las razones fácticas ni jurídicas de la decisión. Eso es una omisión que es violatoria del debido proceso por falta de motivación. Obvio, resulta decir que si no se manifiestan estas razones fácticas ni jurídicas de las decisiones que ellos impusieron esta carga al IGAC, pues claramente están violando el debido proceso y el derecho de defensa que le asiste al IGAC. Igualmente, quiero ser muy reiterativa en cuanto a que el debido proceso se vio claramente vulnerado por la falta de vinculación del Instituto Agustín Codaxi al proceso judicial en que se discutió esa liquidación de pensión del ex servidor, siendo una razón absolutamente fuerte y constituyente para que sea declarada la nulidad del numeral 11 de la resolución, de la nulidad del artículo 11 de la resolución RDP 041-349 del 31 de octubre del 2017.
Finalmente, quisiera traer a colación como precedente judicial la sentencia emitida en el expediente con radicación número 2017-0002100, sentencia número 055, proferida por el Juzgado 41 Administrativo del Circuito de Bogotá, sección cuarta. En esta sentencia hicieron un análisis casi idéntico al tema que nos asiste y fallo que salió a favor en cuanto han reconocido también la violación al debido proceso. En estos términos, señor juez, doy por terminado mis alegatos. Señora apoderada de la UGPP. Me permito presentar mis alegatos de la siguiente manera, teniendo en cuenta los siguientes puntos. Mediante la resolución 41349 del 31 de octubre del 2017, que es la resolución que se discute en el presente caso, la UGPP lo que hizo fue dar un cumplimiento a una orden judicial emitida por el Juzgado Tercero de Tunja, confirmada por el tribunal. En este sentido, ninguna autoridad, ni ninguna entidad pública, ni ninguna persona jurídica o natural puede desconocer ninguna orden judicial que haga tránsito a cosa juzgada. Como segundo, resulta pertinente resaltar que el acto administrativo que disponga cualquier tipo de reliquidación también debe ordenar la liquidación y el descuento de los factores sobre los cuales no se hubiese realizado los aportes o las cotizaciones al sistema de seguridad social. Y esto es conforme al artículo 1 de la Ley 33 del 95, el artículo 18 de la Ley 100 y varios pronunciamientos del Consejo de Estado. Esto con el fin de evitar que haya un detrimento patrimonial y para efectos de propender por la sostenibilidad financiera del sistema pensional, puesto que no es posible que la entidad, en este caso la UGPP, soporte el reconocimiento del valor correspondiente a factores salariales sobre los cuales el empleador no hizo la respectiva cotización, máxime cuando el derecho pensional se establece por aportes. Por otro lado, y según lo establecido por el Ministerio de Protección Social en varios conceptos, entre ellos el concepto 28 del 9 de enero del 2006, es jurídicamente viable realizar el cobro de los aportes pensionales por factores insolutos, que es lo que pasa en el presente caso, sobre aquellos factores sobre los que no se tuvo en cuenta en su momento para el reconocimiento de la pensión. Me permito citar una parte del concepto, el cual dice que en consecuencia del recobro de estos aportes, es posible el cobro de los aportes pensionales por factores insolutos, toda vez que el derecho pensional nunca prescribe y por tal razón el derecho al cobro de estos mismos aportes tampoco debe prescribir. Por tal razón se concluye que el acto administrativo que obliga a la entidad demandante a realizar los aportes sobre los que no se cotizó en su momento, se hace por orden judicial y se hace solo sobre la diferencia de la mesada pensional, la diferencia que hubo entre la primera reconocimiento y la mesada que se dio con posterioridad a la reliquidación, por lo que solicito, señor juez, no acceder a las pretensiones de la demandante. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. A continuación seguimos con las alegaciones de conclusión del expediente 2018-139. Doctora, por favor. Como apoderada del Instituto Geográfico en el proceso 218-139, me ratifico en los planteamientos de las normas violadas en el escrito de presentación de la demanda y los mismos planteamientos en la contestación de las excepciones. E igualmente, pues resaltar en este momento que es para nosotros importante que se le exima al Instituto Geográfico Agustín Codazzi del pago de los aportes por los nuevos factores que ascienden a la suma de 31.441.725 y de la posibilidad
a un futuro de cobrar las sumas que pudieran determinar por concepto de aportes con destino a pensiones. Nosotros nos reiteramos de que aquí existe una violación al debido proceso, que el artículo 29 es muy claro, que el debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas y nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes, al acto que se le imputa ante el juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias. El debido proceso es un derecho fundamental de aplicación inmediata que faculta a toda persona para exigir un proceso público y expedito en el cual se reconozcan todas las garantías sustanciales y procesales, desarrollando ante una autoridad competente que actúe con independencia e imparcialidad y sin tener en cuenta consideraciones distintas. Este debido proceso ha sido violado al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, no solamente por las normas nacionales, sino a nivel internacional, por la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, por el Pacto de Derechos Internacionales con la Convención Americana de Derechos Humanos, y nosotros, el debido proceso no solamente es la observancia de los pasos que la ley impone en los procesos judiciales y en los procesos y trámites administrativos, sino también el respeto de las formalidades propias de cada juicio que se encuentran contenidas en los principios que inspiran el tipo de interés en el litigio y la calidad de los jueces y funcionarios encargados a resolver. También que nos respeten el principio de la legalidad, pues no podemos ser juzgados sin tener la existencia de normas preexistentes, el acto que se le imputa y por el hecho que sean considerados faltas. Dentro de las conclusiones que llegó la UGPP, viola el debido proceso en virtud de que el fallo proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Sección Segunda condenó a la Caja Nacional de Previsión Social, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión y Contribuciones Parafiscales UGPP, a requerir la pensión de María del Carmen Luna. Denótese que ninguno de los fallos emitidos en vía judicial, tanto en primera como en segunda instancia, obligaron a la IGAD de cancelar algún concepto por aportes patronales para la pensión, pues la obligación solo recayó en la entidad hoy demandada. Otra de las causales por que la UGPP violó el debido proceso es que a mutuo propio, en un acto de ejecución, le impuso a la entidad demandante, IGAD, la obligación de cancelar la suma ya antes mencionada y dejó abierta la posibilidad de que a futuro se puedan cobrar sumas que pudieran determinar por conceptos de aportes con destino a pensiones relacionadas con los nuevos factores incluidos en el ingreso base de liquidación de la mesada pensional, siendo algo arbitrario que en un momento dice le pongo tal suma y que a futuro le voy a poner más. Otro aspecto es que no existe constancia o orden judicial que condene al IGAD por haber omitido realizar los aportes correspondientes durante el término que duró la relación laboral. Como los actos atacados en el presente proceso le imponen al instituto una obligación tributaria, pero cuando emiten los actos no existen razones fácticas ni jurídicas de esa decisión, violando el debido proceso por la falta de motivación. El instituto no es una entidad de previsión social, no es una administradora de pensiones, y por lo tanto ahí habría falta de legitimación en la causa por pasiva, pues de conformidad con la ley sexta de 1945, el decreto de ley 16.600 de 1945, la ley 71 de 1998 y el decreto reglamentario 2709 de 1950, el competente para resolver la reliquidación de pensión es Caja Anal, ahora UGPP. Reiteramos que durante el tiempo que estuvo vinculada a la funcionaria, que estuvo vinculada laboralmente con el IGAD, se efectuaron todos los aportes de conformidad con la normatividad vigente, esto es el artículo 2 y 3 de la ley 4 de 1996 y el artículo 1 de la ley 62 de 1985. En el caso de la demanda, que no se citó nunca al IGAD, fue la misma autoridad, en ningún momento nos condenó. Las pretensiones de la demanda pues se refieren simplemente a que el instituto nunca intervino en esa expedición de los actos, por lo tanto ahí habría una falta de legitimación a causa, lo reitero, repitiendo que el instituto no es una entidad de previsión social. Si la UGPP, antes Caja Anal, pretende pagos por aporte que dice que el IGAD adeuda, la vía utilizada para estos expeditos actos administrativos con imposición no es la procedente, toda vez que los actos por pensión son contribuciones para fiscales
cobros que se rigen por el estatuto tributario. De ahí que esos cobros deben hacerse por cobro coactivo y no como en el presente caso. Lo que ordena la UGPP al IGAD no tiene conexidad, pues la UGPP es quien debe responder por los actos administrativos que expidió y es quien tiene la obligación de reliquidar y pagar la pensión. El IGAD no es procedente porque no tiene la obligación de liquidar ni pagar pensión. El IGAD no tiene por qué responder por obligaciones exclusivas de la UGPP. En las condiciones descritas, forzoso resulta concluir que la entidad demandada no puede obligar al IGAD a cancelar a su favor suma alguna por concepto de liquidación de pensión de vejez de la señora María Luna, pues tal hecho se fundamenta en una falsa hipótesis, cuál es que la sentencia ordenó dicho cobro, toda vez que la autoridad judicial en forma clara y expresa nunca vinculó al IGAD. Insistimos que el IGAD fue vinculado al proceso judicial, no fue vinculado al proceso judicial, como lo pretende la UGPP, creándole obligaciones a cargo por cuenta de un cumplimiento de fallos judiciales, constituyéndose una falsa motivación y por tanto una causa de nulidad de los fallos. Finalmente, pues se aclara que las resoluciones objeto del presente medio de control, lejos de representar la ejecución de una decisión judicial que la calificaría como un acto administrativo de ejecución, es una nueva decisión en virtud a que excede los términos de sentencias que deciden, constituye un nuevo hecho no determinado en las decisiones judiciales y por lo tanto la formación de este nuevo acto administrativo que afecta los derechos del IGAD debió realizarse bajo los presupuestos del debido proceso, con la audiencia y la garantía de los derechos de defensa y contradicción que impone la Constitución y la ley. Esta omisión de la OGPP, que valga decir, no informó debidamente el procedimiento administrativo adelantado para la reliquidación de pensión de la mencionada señora, a sabiendas de que alteraría los derechos y la situación del IGAD, constituye un hecho que cercena el derecho de audiencia y defensa consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, el artículo 3, el numeral primero, 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011. E igualmente, bajo esos argumentos, pues solicito que su señoría tenga en cuenta y acceda a las pretensiones del demandante, que es el IGAD. Muchas gracias. Gracias, doctora. Señora apoderada de la UGPP. Muchas gracias, su señoría. Voy a presentar los alegatos de conclusión dentro del proceso 2018-139. Para empezar, primero empezaré diciendo que los alegatos se fundamentarán en los hechos y fundamentos de derecho de la contestación de la demanda, argumentando que a través de la resolución RDP 32558 del 17 de agosto del 2017, la UGPP da cumplimiento al fallo de primera instancia del 30 de agosto del 2016 del Juzgado 53 Administrativo, el cual fue confirmado por fallo del 16 de marzo del 2017, proferido por el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección segunda, subsección A, el cual fue ejecutoriado el 7 de abril de 2017. Por medio de esta resolución, como lo venía mencionando, se dio cumplimiento a lo que se menciona en el fallo, que ordena la reliquidación de la pensión de la señora María del Carmen Luna, aplicando un 75% del salario promedio devengado en el último año de servicios, incluyendo los factores salariales de la asignación básica, auxilio de alimentación y demás que establece la ley, en una cuantía equivalente a 476.845 pesos, a partir del 1 de enero del 2001, con efectos fiscales a partir del 7 de mayo del 2010 por prescripción trienal. Contra esta resolución se interpone el recurso de reposición, el cual es resuelto por la UGPP a través de la resolución RDP 39730, la cual confirma lo anterior porque se analiza que la liquidación que se efectuó se realizó acorde con los términos que establece la ley. A esa resolución se responde un recurso de apelación a través de la resolución RDP 43071 del 16 de noviembre del 2017, donde nuevamente la UGPP confirma la primera resolución emitida, que ya la mencioné.
Del estudio realizado sobre los documentos sobrantes en el cuaderno administrativo del causante, se evidencia que la señora María del Carmen Luna no se encuentra amparada por ningún régimen especial y que la mesada pensional reconocida se efectuó en aplicación del artículo 36 de la Ley 100 y la liquidación de la mesada pensional se efectuó incluyendo los factores salariales señalados en el decreto 1158 de 1994. La entidad empleadora no realizó los aportes para pensión sobre los factores salariales diferentes a los establecidos en el decreto 1158 de 1994. Dicho lo anterior, para efectos del cumplimiento a la sentencia judicial, se efectuó dicho descuento. Teniendo en cuenta que el monto que se está cobrando bajo la denominación de liquidación de aportes incluye única y exclusivamente los factores sobre los cuales no se aportó para pensión por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, él siendo el nominador. En razón de lo anterior, es necesario señalar que la liquidación efectuada en la resolución RDP 032-558 del 17 de agosto del 2017, como ya lo mencioné, se efectúa dando cumplimiento a la orden judicial. El acto administrativo no sustrajo a la entidad demandante de la obligación de aportar los valores de ley, como quiera que las deducciones por parte a factores salariales no cotizados fueron producto de la liquidación sobre los nuevos factores cuya inclusión se ordenó, es decir, sobre la diferencia de la mesada pensional se reliquidaron los mismos, pues sobre dicho valor no se había realizado aportes o cotizaciones. Lo anterior conforme a lo ampliamente señalado por la jurisdicción contenciosa en ese sentido y con el fin de evitar un detrimento al patrimonio público. No es procedente que la entidad desconozca ninguna orden judicial que haga tránsito a cosa juzgada. Se debe tener presente que el acto administrativo que disponga el reconocimiento de la liquidación de la pensión debe ordenar la liquidación y el descuento de los factores que ya se mencionaron con anterioridad, que hacen parte de los aportes o cotizaciones al sistema de seguridad social. Para cerrar, su señoría, cabe reiterar que los recursos que dispone el Estado son limitados y no es posible que este soporte el reconocimiento del valor correspondiente a factores sobre los cuales no se hicieron descuentos para pensión, máxime cuando el derecho pensional se establece por aportes. Muchas gracias, su señoría. Muchas gracias, doctor. Bien. Una pequeña precisión antes de proferir el sentido del fallo. Cuenta el despacho que en el expediente 2018-139 se hizo una defensa, en el 2018-131, excúsenme, se hizo una alusión a una defensa por parte de la demandada a una situación atinente a las cuotas partes. Igualmente, pues de una u otra manera, las excepciones presentadas van encaminadas fundamentalmente con relación a esa situación de expedición de cuotas partes. Realmente, pues desde ese punto de vista del expediente aludido o del proceso aludido, pues no tendrían prosperidad las excepciones propuestas. Algunas además no necesariamente son excepciones, sino más bien reafirmación de la legalidad de los actos administrativos acusados, como por ejemplo la buena fe, por decir algo, imposibilidad de cumplir lo pretendido y ausencia de causa generadora de la obligación de pagar. Tal vez la prescripción sí, sería una excepción, pero como ya dijimos, esta apuntó o esta se decide si hay lugar o no a reconocer el derecho que liquidó la UGPP. Entonces, digamos lo que en ese expediente 2018-131, en principio las excepciones no están llamadas a prosperar, las que se pueden considerar como propiamente excepciones, que no son realmente muchas. De otra parte, ya en una argumentación conjunta para ambos procesos,
Lo que encontramos fundamentalmente es que hay unas sentencias judiciales, primera y segunda instancia, que han hecho tránsito a cosa juzgada en los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Conforme al artículo 95 constitucional, es deber de las autoridades prestar el auxilio y el concurso a la autoridad judicial. Segundo, es vital para la subsistencia del Estado social, constitucional y democrático de derecho el cumplimiento de las sentencias judiciales. Evidentemente, el incumplir o el dejar de cumplir o el retrasar el cumplimiento de sentencias judiciales atenta contra la garantía efectiva de los derechos de quienes acuden ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y de paso vulnera el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011. Se ha manifestado que evidentemente el IGAP no fue vinculado a los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho y que por lo tanto se le violó el debido proceso. Sin embargo, pues es una situación propia de esos procesos, pero las sentencias son oponibles y hace efectos de cosa juzgada con característica de erga omnes, porque la nulidad de la declaratoria de nulidad tiene esa característica de tener efectos erga omnes, es decir, nadie en la República de Colombia puede desconocer la declaratoria de nulidad de las sentencias del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en cuanto, por supuesto, la nulidad. ¿Por qué? Porque lo que está en salvaguarda es el principio de legalidad, que pues obviamente es lo que asienta la estructura como Estado social, como Estado de derecho y obviamente con un tinte característico de social, por cuanto los derechos tienen una función social, como lo establece la misma Constitución. De otra parte, el ordenamiento jurídico se compone no solamente de las normas clásicas, sino que, por supuesto, de principios y valores. Recordemos que la seguridad social es un servicio público extensible a todos los colombianos, todos los residentes colombianos en el territorio de la República, basados en los principios de universalidad, solidaridad y eficacia, entre otros, por supuesto. Igualmente, el Acto Legislativo 01 de 2005 estableció unas reglas de la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social y particularmente del sistema de pensiones. Esa reforma, por tanto, implica de una u otra manera pues unos derroteros muy precisos, y es que no se pueden conceder pensiones, reconocer, pagar o conceder pensiones que no estén debidamente apalancadas desde el punto de vista financiero. Y el apalancamiento financiero depende de los aportes a la seguridad social, en este caso en materia de pensiones. Si eso no se cumple, pues evidentemente pues hay un faltante que debe cubrirse. Entonces, lo importante no es observar realmente solamente qué fue lo que dijo la sentencia que declaró la nulidad como tal de los actos administrativos que negaron la reliquidación de una pensión, sino evidentemente es el efecto que esa sentencia tiene dentro de las finanzas públicas. Y evidentemente recordemos que el mismo Acto Legislativo 01 de 2005 le prohíbe a las administradoras de pensiones suspender el pago de las pensiones. Así de sencillo, no las pueden suspender, no las pueden congelar, como lo dice la misma norma. Entonces, en este caso, la administradora de pensiones, en este caso la UGPP, pues debe pagar independientemente de que la pensión esté desfinanciada. Y entonces, en esa situación, lo que uno encuentra es una relación tripartita, empleado-empleador
y administradora del régimen de pensiones. Y en este caso en concreto también lo que encuentra es que el empleado ya honró su labor de aportar al sistema de seguridad social, porque el acto administrativo acusado ordenó el descuento conforme lo hizo la sentencia. Hay otro fenómeno, y es que el IGAP pues, tuvo un empleado que le prestó un servicio personal del cual se benefició durante la época de servicios de la cual pues, estuvo vinculado a la entidad. Si bien es cierto, en principio aportó como debía, lo cierto es que los fallos de la jurisdicción contenciosa administrativa en materia pensional son fallos constitutivos, declarativos de una nueva situación jurídica, y en esa medida, pues a partir de ese momento, nace un derecho que se vuelve exigible. Entonces, el IGAP se benefició de la prestación de un servicio de su trabajador legítimamente, pero también, así como se benefició, eso le implica cubrir los riesgos en salud y pensiones, bueno, en este caso pensiones realmente, y por lo tanto, pues evidentemente, conforme al acto legislativo 01 de 2005, la supremacía de la Constitución y la vigencia normativa, es decir, su aplicación directa sin mediación del legislador, implica que evidentemente el IGAP está obligado a cubrir esas diferencias, en tanto de que no hacerlo causa un detrimento patrimonial, pero no solamente un detrimento patrimonial a la OGPP, sino algo más importante, al sistema general de pensiones, en tanto que no se puede cumplir a cabalidad con los principios de universalidad, eficacia y solidaridad. Es decir, esto de una u otra manera incide en que más colombianos, por el principio de universalidad, ingresen a la posibilidad de poderse pensionar, porque está desfinanciado el sistema, así sea en una pequeña parte, pues obviamente pues no es que con este proceso pues quede totalmente desfinanciado el sistema y no se pueden pagar pensiones, pero como este no es el único caso y la sumatoria de casos sí genera evidentemente un incremento en esas situaciones, pues lo que hay que considerar es que hay un detrimento patrimonial entendido en los términos fiscales, del control fiscal, y evidentemente pues en tanto se benefició del servicio, pues debe también cumplir su obligación de pagar, sin que ello sea un tema retroactivo o de retroactividad, porque las sentencias de la jurisdicción son constitutivas. Ahora bien, visto lo anterior, pues aquí hay expedición irregular del acto administrativo por falta de motivación, porque evidentemente los actos acusados de una u otra manera, si bien es cierto, se refieren al trabajador o a la trabajadora en cada una de las resoluciones acusadas y relacionan su nombre, el tiempo de servicios, el estatus, la sentencia, la fórmula eventualmente por medio de la cual se liquida, pues eso lo aplicaron en principio aparentemente bien para el trabajador, pero no para la entidad. Para la entidad simplemente se viene a mencionar en la parte resolutiva, en los artículos acusados de cada uno de los actos administrativos enjuiciados en este proceso. Y entonces, cuando uno va a liquidar una obligación, pues evidentemente pues la liquidación es la cuantificación numérica y aritmética de las operaciones que resultan de prever o de abreviar o de tomar unos conceptos que sirven de base para llegar a una operación final. Resulta que aquí llegaron a la operación final del qué, pero se desconoce el por. El decir que hay una sentencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, sí, es un motivo, claro, pero no es un motivo suficiente.
y no es un motivo suficiente porque no se sabe qué factores tomaron, cómo los tomaron, desde cuándo los tomaron, cuáles fueron los motivos que lo tomaron y cuáles fueron los factores y cuáles fueron las operaciones que hicieron para liquidar fundamentalmente y para cuantificar la obligación a cargo del IGAP. Entonces, en este sentido, lo que existe es una falta de motivación y una violación al debido proceso, en tanto que la demandante no podía ni debía presuponer los motivos de la administración, y además la administración solamente en el acto definitivo es que tiene la oportunidad para motivar. Lo demás ya que diga adicionalmente en el recurso de reposición y en el recurso de reconsideración son adiciones, sí, pero extemporáneas, porque lo único que están haciendo esos recursos es confirmar lo que la administración ya dijo. ¿Y lo digo en dónde? En el acto definitivo. ¿Y quién es el que? Todos tienen que estar motivados, pero es el acto principal, el acto definitivo constitutivo de la manifestación de la voluntad de la administración que genera efectos jurídicos. En tal virtud, pues, ese motivo de nulidad es suficiente para que esta judicatura se abstenga de pronunciarse sobre los demás censuras de nulidad y sobre los demás debates jurídicos que pueden haber, porque pues evidentemente pues, si hay violación al debido proceso, pues no hay nada más que hacer de ahí en este análisis. Igualmente, el despacho condenará en costas a la UGPP, y en esto quiero ser muy claro, pues, siempre este despacho ha sido la inmensa minoría en muchas posiciones, pero algún día, por allá el Consejo de Estado lo oye a uno de pronto y le concede la razón. Hace 4 años siempre mis sentencias eran revocadas en el punto de costas, porque yo siempre dije que había condena en costas. Y se dijo que por ser los temas tributarios, por ser un asunto de interés general, pues no generaban costas. Y mi respuesta fue sencilla: interés general, impuestos, sí, claro, pues, interés general, pero yo considero que pueden haber temas realmente de interés general como son los derechos fundamentales, como las violaciones a los derechos humanos, la violación al derecho internacional humanitario, las desapariciones forzadas, los desplazamientos, la responsabilidad del Estado por violación de esos derechos humanos. Y pues si bien los impuestos pueden ser muy importantes, pero no es de tanta trascendencia realmente como para decir que coloquemos un proceso de estos en interés general. Adicionalmente, finalmente, se encontró que pues la causal del Código Contencioso Administrativo de subjetividad de temeridad de la actuación de la parte, pues no podía ser tenida en cuenta, y si nosotros estamos aplicando el mismo sistema de liquidación de costas y agencias en derecho, y especialmente a agencias, que es lo que me estoy refiriendo, pues ustedes que litigan en civil saben que allá, por eso que sale, el que pierda paga, así de sencillo, eso no le miran nada más. ¿Y por qué no le miran nada más? Porque es que lo único que le tienen que mirar es quién venció y qué actuación hizo. ¿Acaso las señoras apoderadas que han venido aquí a ganar el proceso no estudiaron una demanda para interponerla? ¿Acaso luego las señoras apoderadas, cuando les corrieron el traslado de las excepciones, no estuvieron pendientes? ¿Acaso no fue que no vinieron aquí al proceso, a esta audiencia, como se ha visto, y fuera de eso adujeron en alegatos de conclusión sus argumentos y adicionalmente fueron exitosos? Entonces, pues lo que hay es que condenar en costas, bajo el concepto de agencias en derecho. Si la UGPP estuviera ganando hoy, tengan la seguridad que también, porque su gestión fue exitosa. Entonces, para cada uno de los procesos se condena al 10% del valor de las pretensiones, y además es que hay que hacer responsable a quien acude ante la Administración de Justicia, evidentemente. Esto es un tema también claro, las personas tienen el derecho a acudir a la Administración de Justicia y se supone que es gratuita, pero también
deben soportar los efectos que sus acciones, sus omisiones, sus defensas o sus medios efectivos le conlleven. Entonces, vamos a ver si al fin algún día hace esto carrera, porque evidentemente es muy claro en cualquier derecho procesal occidental, como dicen los ingleses especialmente, las costas es el botín del ganador. Así de sencillo, no tiene ningún otro misterio. Y aquí, pues, como siempre, nos complicamos con un pocotón de disquisiciones para reconocer lo que es evidente, lo que es sencillo de reconocer. En este sentido, queda expresado el alcance del fallo, los razonamientos de los fallos. No hay necesidad de apelar, notificamos por escrito, oiga esto, notificamos por correo electrónico, como acostumbradamente ordena la ley 1437 de 2011, a las señoras apoderadas y el señor apoderado, muchísimas gracias por su asistencia y unos minutos más para redactar el acta. Muy amables y un feliz día.